¿Qué tal? Qué bueno que está con nosotros una vez más en Agua de Coco, una manera diferente de conocer y reconocer lo nuestro. Bien, en esta ocasión vamos a continuar la charla que sostuvimos con nuestro querido amigo don Manuel Rivero Sáenz, en la cual nos ha estado platicando acerca de lo que él recuerda de la historia del Carmen de los 40, 50, 60, 70 y 80. Ya llegamos prácticamente y hablamos del Carmen autosustentable, de la época camaronícola, de las riquezas forestales, las cuales le permitieron a esta isla, bueno, llegar a ser un emporio económico muy importante para el sureste de nuestro país y para la nación, por supuesto. En esta ocasión nos va a platicar acerca del descubrimiento del petróleo y de cómo éste llegó a transformar o de qué manera incidió en la sociedad carmelita. Así que quédense con nosotros, disfrútenlo, esta charla con Manuel Rivero Sáenz. Esto es Agua de Coco. ¿Qué ocurre con Carmen cuando se descubre el oro negro? Cuando el camarón ya va en declive en la industria y entonces en Carmen ya no se sabe qué va a pasar. ¿Qué sucedió ahí para que llegáramos a este punto donde... Bueno, mira, hay dos problemas ahí. El primero es político, pues porque casualmente el petróleo se descubre en la sonda de Campeche. Ya de acordar del Ixtoc, sí, por ejemplo. Pero antes de ese acontecimiento, pues ya se pensaba que no iba a haber otros. Exacto. Pero se encuentra el petróleo. Pero quiero advertir una cosa, que yo siendo muy niño, viajábamos a Campeche en canoa, la familia, a veces conocíamos a Mérida, pero no había otra vía más que la de Se canoa. llevaban 2 horas, marítimo. te digo, 2 días en el mar. Y digo yo, ya se había descubierto, además durante la época de la explotación camaronera, que había un lugar del trayecto que nos llevaba a Campeche, que se veía una mancha grande de petróleo. Y a las costas de Icalango, un tío mío, que se llamaba don Luis Sáenz Guerrero, traía de allá, de Icalango a la casa, unos costales de chapopote, y era para tapar las goteras, pero pues ya se tenía noticias de que podía haber petróleo. Claro, el que se atrevió a denunciarlo pues fue Chito Cantarelli. Nunca comentamos esta cosa. ¿No? ¿No? Porque todo el mundo sabía esto aquí. No se le daba una singular importancia, vamos. Se sabía porque era público esto, de que, como digo, aquí mi tío traía trozos grandes. Y además, chapote. me parece que alguna vez me comentaste que donde estaba el Teatro Carmelita, había, en el subsuelo salía cierta sustancia. O allí, bueno, si no fuiste tú, fue alguien más. O incluso en el kiosco, de Zaragoza. No, nunca. En el pozo de... ¿No? ¿No fue cierto? No. Bueno, yo nunca supe eso, pero sí les digo que cuando era presidente municipal, el señor Carlos Rivas, tenía un mapa geológico de esta zona de la isla, y ahí aparece la isla flotando entre puro petróleo. Toda esa la marca, el mapa aquel, con abundante cantidad de petróleo. Lo que pasa es que nunca se ha hecho un estudio
a fondo de esta cosa. Conocí un lugar que le llamaban Barandillas, a un costado de la carretera en la cual yo trabajé. Y ese lugar Barandillas tenía una tubería como de 3, 4 pulgadas, no sé, era gruesa. Y de ahí salía una gran cantidad de gas que con la pura presión natural llegaba hasta esta planta que yo no sé por qué clausuraron. Porque verdaderamente el gas no contamina tanto como el diésel. Y también recuerdo que fue don Álvaro Rossiñol el que tuvo a su cargo tirar con gente a su servicio y toda la tubería desde Barandillas atravesó la laguna hasta llegar aquí a la planta. Antes había un mechón, ha de haber sido un pozo de gas que tenía mucho gas para poderlo llegar hasta acá. Claro. Yo no sé si las actuales autoridades tengan conocimiento de eso, pero verdaderamente es cierto. Porque además la tubería se cubría de hielo. ¿Qué tal de cantidad de gas salía? Fíjate. Que se cubría de hielo y la tubería se veía muy gruesa. Y la gente llevaba su machete y cortaba pedazos de hielo para enviar sus cosas a su casa. Digo, es verdaderamente asombroso, muy interesante. Sí, por supuesto. Entonces, lo entiendo así. No hubo ni una sorpresa cuando dijeron que había petróleo en esta zona, porque ya se sabía de alguna forma que efectivamente ese recurso estaba ahí, ¿no? Bueno, sí. Probablemente la sorpresa fue la llegada abrupta de cientos de trabajadores. Bueno, sí, pero quiero decirte que no es que no cause sorpresa, claro, porque pues nadie lo atribuía, o sea, no teníamos capacidad de pensar. De dimensionar qué tan grande era la riqueza. Claro. Entonces, yo no sé por qué motivos este lugar que le llamaban la zona de Stock prendió fuego y mucho tiempo estuvo prendido. Sí. Y creo que en el 78, algo así, cuando llegó el conocimiento del petróleo aquí. Pero es importante, claro que sí, es importante, ¿no? Bueno, el otro interés que había era el interés político. El gobierno de la República, al que estaba al frente el señor López Portillo, pues se dio cuenta que era más importante para la nación el petróleo que el camarón. El camarón hay en Mazatlán, hay varias partes de los puertos. Salina Cruz y todas esas zonas, claro. Pero el petróleo es más difícil y ese sí es importante económicamente hablando. Y se descubrió que había abundancia de petróleo, que creo, como le dije antes, no ha sido descubierto en su totalidad. Siendo yo agente del Ministerio Público, en una ocasión me vinieron a ver uno del sindicato de petróleo en esos días, para que yo viajara hasta la zona de los ríos, ahí por Boca Chica, por esos lugares, donde había muerto un trabajador, y quería que yo pues levantara la diligencia. Y a eso fui. Pero allá donde fui, estaban investigando sobre la posible explotación petrolera. Y así se quedó. Todo se dirigió aquí a la zona de Campeche. Claro. Y zonas aledañas. Por eso es que la industria pues, fue de abundante explotación, porque generó económicamente mucho dinero. Claro, a la nación, por supuesto. Yo se entiende, ¿no? Bueno, sí, y nos queda claro
Ya para concluir, para ir cerrando esta entrevista, Manuel, ¿cuál sería tu reflexión con respecto a los cambios que sufrió Carmen con la industria del petróleo? Pues fíjate, ya es una cosa distinta a todo lo anterior, porque ya se contaba con la carretera, o sea, se contaba con comunicación y no como antes, que casi en la época del Camarón se estaba terminando la carretera y los puentes, ¿no? Digo, las pangas y luego los puentes. O sea, eso aligeró que hubieran los puentes, no solamente de acá, sino también. Pero es importante señalar, indudablemente, que esta isla fue bendecida con prodiguez. Aquí no hay truco. Esta isla abunda de todo. Aún en este tiempo sigue habiendo mucho ostión. Aún toda la zona de lagunerías internas que tiene la laguna de términos son criaderos naturales de especies marinas, como variedad de pescado. En la zona de la península de Tata había mucha almeja, que por la sobreexplotación que hubo, casi la extinguieron. Ahorita no sé si sigue cuidándose. Pero la isla está enclavada en una zona pródiga. Y yo digo bendecida. No, sí, por supuesto, y aún... No, dime en qué otro lugar Y está todavía ahí. tenemos los maravillosos delfines. Los delfines, Sí, claro. que dan cada espectáculo en el puente de Canislaguada. En fin, tienen la oportunidad de disfrutarlos todavía. O sea, todavía queda pan en el leque. Sí, todavía queda pan en el EC, exacto. Sí. Es posible que de repente haya otra cosa. Pero también yo recuerdo que en una ocasión unos japoneses vinieron, hicieron unos estudios que quedaron entre paréntesis porque nunca se dieron a conocer, pero que encontraron que cercana a esta isla habían perlas, ¿Así? habían más de perlas, y eso no se divulgó mucho, pero se apareció una barriga y yo lo leí. A lo mejor no se divulgó porque ya le encontraron su destino final, Bueno, ¿no? fíjate, esta época de la que le he platicado está surtida de cosas, de anécdotas, de vivencias, Sí, Manuel. de cosas que te hacen pensar. Porque dices, ¿cómo es posible, verdad? ¿Qué hacía falta en esta isla tan pródiga? Nada. ¿No? La alimentación solamente de peces, de pescado, era millonaria. Y la región de los ríos, riquísima. La laguna de términos. La laguna de términos, ni los se bosques. diga. Así En es. fin, era un maravilloso paraíso traído acá. Nada más apareció, oigan, nada más apareció el oro negro que le decían los veneros del diablo. La isla perdió, como quien dice, la intimidez. Se abrió para todo el mundo. Dejó de ser virgen con la visita de él. Cambió la manera de pensar de los habitantes nuevos, las costumbres, algunas cosas que no eran de práctica aquí, como digamos en tiempo de Navidad,
Santa Claus. Santa Los Claus, regalos. por ejemplo también el árbol de Navidad, y por ejemplo también la rama. Eso no existía aquí en Carmen. Lo que se veneraba eran los tres reyes. Lo que bien dices, lo que se ha perdido, costumbres, tradiciones, también otras que hemos adquirido, que por ejemplo siento que la gastronomía se ha enriquecido, ¿no? Con la llegada de nuevos platillos y demás. Pero hay algo que considero que a Carmen le está doliendo, le está afectando, y si no se recupera, no sabemos qué va a pasar con nosotros. Me refiero al sentido de identidad, al sentido de pertenencia a este pueblo, a esta isla. ¿Qué opinas al respecto y cómo podemos recuperarlo? Yo creo que depende de las nuevas generaciones. Tenemos problemas grandes que son a nivel nacional. Claro. No son locales nada más. El problema más grande que tenemos a nivel nacional es la falta de educación familiar. Esa educación y la que se inculcaban antes, los valores morales, los principios y valores morales y espirituales. Y eso, pues para fortuna mía, los tengo escrito en mi tesis que escribí casualmente hace 2 años, porque es un proceso que debíamos aprovecharlo en otro programa. Bueno, entonces ya está el compromiso. Porque es muy importante. Y es difícil que la gente no crea que el problema nacional de degeneración social y de familia depende del problema de la educación. Es un problema gigante. Y parece ser que hasta ahora el señor presidente de la República lo ha mencionado, digo. Yo hace 2 años lo empecé a señalar en varios programas de radio. Sí, así es. Dije, abriendo brecha en la cultura, y que ahora ha sido una realidad, porque ahora el mismo presidente lo está diciendo. Ese problema se refleja más todavía en la Ciudad de México. Sí. En el centro del país, en el norte es más grande el problema todavía. Todavía aquí en el sureste, pues tenemos una ciudad que podría ser patrón de educación, que es Mérida, Yucatán. Exacto. La ciudad blanca. Que quiera ser o no, hay que reconocer que en Mérida se conserva aún mucho de la cultura de antes. De hecho, la Mérida ha sido reconocida recientemente a nivel nacional e incluso internacional como la mejor ciudad para vivir, para conocer, para hacer turismo, entre otras cosas, ¿sí? Es muy cierto. Es muy Su infraestructura cierto, social claro, no se ha afectado tanto como, por ejemplo, la infraestructura social carmelita, que fue zamarreada abruptamente con el arribo de cientos, de miles y miles de familias que llegaron a sentarse a Carmen y que empezaron de pronto a invadir terrenos, y ahí por otros intereses políticos. Como podemos hablar señalan, en ¿no? otra ocasión de esto, ¿no? Entonces, Carmen sí vio movida o zamarreada, vaya, su estructura social, de tal forma que se ha perdido la identidad, la pertenencia, y sí, eso sin duda tiene que ver con la educación. La dignidad, la honestidad, la dignidad, la humildad. Se ha perdido el amor. Aunque no lo quieran creer, el amor es el valor fundamental de la vida. Porque sin amor no hubieran habitantes en este planeta. Claro. Desapareció el noviazgo en México.
Y lo primero que califica, con que le califica a una persona como yo, que critica estos problemas, es que yo soy antidiluviano, dice. Porque no pienso como los de la juventud actual. Pero si ustedes andan en la calle, en los camiones y demás, tienen contacto con los chamacos, los muchachos que salen de las escuelas y hablan otro idioma. Sí. Se expresan de una manera soez, no hay respeto, no hay dignidad. Sí. O sea que hay una desintegración social galopante, perjudicial y una familiar también. La familia es la célula principal de la sociedad y si la familia se desintegra, pues se desintegra la sociedad. Claro. Así que no le anden buscando porque la educación que tanto ruido ha hecho en México es la práctica de la educación académica. La que se dan en la escuela, que va a estudiar geometría, historia, literatura, en fin. Pero está la educación que se debe dar en casa, ¿no? Que antes se daba en casa, y gracias, buenos días, con permiso, buenas tardes, hasta mañana, el respeto a los mayores. Eso formaba la estructura familiar y social. Y no es que las ideas, o sea, las costumbres tienen que cambiar. Claro que tienen que cambiar. No uno va a vivir siempre colgado en un gancho del túnel del tiempo, ¿verdad? Qué maravillosa frase. Bueno, pues entonces esto se ve palpablemente en todo el país. Si no vean, por ejemplo, qué cantidad de asaltos, qué cantidad de feminicidios, homicidios, robos, fraudes. La corrupción se ha visto en el ambiente, en la esfera política, con una garantía de fortuna. Y ya el dinero de estos señores anteriores que han pasado, pues ya no lo contaban los billetes, sino los pesaban. Lo pesaban, ¿no? Lo pesaban y decían, oye, ¿cuánto te llevaste tú que fuiste? No sé cuánto. Pues fíjate que en este mes me llevé como 10 kilos de billetes de 500. ¿no? Y eso para brillantar apellidos, ¿no? Apellidos, claro. Para vivir de una manera falsa, haciéndole daño a un pueblo tan noble como es México, que tiene para todos. Menos para... No, ha sido, pero ya no por tantos años. Ya esto fue progresando de manera negativa. Decía don Juan de la Cabada, por ejemplo, en el caso de los valores virtuales, decía, mira compadre, si la religión no existiera, tendríamos que inventarla, porque es necesaria, es un freno. Ahorita las creencias religiosas ya están denigradas por la juventud, no creen, no tienen fe, esperanza. Bueno, pero ahí entraríamos en los líderes religiosos que también no han dejado bien paradas a sus congregaciones. Exactamente. Entraríamos en es un renglón aparte. Exactamente. Es una podredumbre humana que hay ahí. Y eso también merece otro programa. Otro programa. Ya llevamos 3 al aire. Manuelito, en verdad muchas gracias. Gracias, amigo, por permitirnos, por recibirnos aquí en tu hogar, en compañía de tu familia, a quienes les agradecemos todas las atenciones que nos han dado, al equipo de Agua de Coco. Es un placer, es un gusto platicar contigo, escucharte, acompañarte en tus recuerdos, porque nos hace conocer el Carmen que no vimos, nos hace reconocer y recordar lo que sí vivimos, y sobre todo nos hace agradecer a la vida por haber nacido en esta tierra y sobre todo conocerte. Muchas gracias. Muchas gracias. No, mira, no se iba a caer. ¿Qué quieres? El señor de sombrero, pero al revés. Eso es que tú estás. No, mira, no, mira, no, mira, se iba a caer. ¿Qué quieres? El señor de sombrero, pero al revés. No, mira, no, mira, no, mira, se iba a caer. ¿Qué quieres? El señor de sombrero, pero al revés.
Sopla la mollera, Anita. Para que se le pase.